¿Qué tal? Soy Javier Garza, soy periodista en Torreón, Coahuila, soy también especialista y asesor de medios de comunicación en materia de seguridad y de protección, y hoy vamos a platicar sobre un par de herramientas digitales que han estado desarrollándose en los últimos años, que apoyan, que complementan de una manera muy importante la seguridad de un periodista, ya sea en su redacción o en la calle, o simplemente su seguridad personal o en un lugar de cobertura. Una de estas herramientas, Salama, es para que cualquier periodista o defensor de derechos humanos pueda realizarse una evaluación de riesgo y saber cuáles son las amenazas que le resultan más urgentes o más inmediatas. La otra aplicación, Umbrella, es más bien una para crear listas de seguridad, para crear protocolos o guías personalizadas de seguridad de acuerdo con la cobertura o la actividad que estemos realizando. Repasamos primero la aplicación Salama, quien ha sido desarrollada por Jorge Luis Sierra, un periodista mexicano de muy amplia trayectoria que desarrolló esta herramienta para el Centro Internacional de Periodistas. Salama la encontramos en Google como salama.io. Entramos y, bueno, por supuesto viene con varias versiones, una versión en inglés, una versión en árabe y una versión en español. Tiene dos entradas principalmente. La que más nos interesa, por supuesto, es la de evaluación de seguridad o evaluación de riesgo. La biblioteca de seguridad trata sobre las diferentes guías, los diferentes manuales que existen con diversas medidas de seguridad, las que podemos consultar de acuerdo con la ocasión de riesgo que estemos enfrentando. En la evaluación de seguridad nos pide primero algunos datos principales sobre la identidad de la persona o de la organización que está haciéndose este análisis. Vamos a suponer que se trata de un periodista individual, si es periodista o es persona defensora de los derechos humanos, vamos a suponer que se trata de un periodista. El género es muy importante porque obviamente una mujer enfrenta riesgos que un hombre no necesariamente tiene presentes por su condición de género. Vamos suponiendo que se trata de una mujer periodista. Y si existe algún tipo de condición de pertenencia a un grupo vulnerable, puede ser algún miembro de una comunidad de diversidad sexual o una persona de la tercera edad, por ejemplo. Y empieza con diferentes preguntas a manera de opciones. La primera es, ¿cuál es el tipo de trabajo que realiza un periodista? La persona que trabaja en medios de comunicación puede estar en un área no editorial, como es producción o circulación, puede estar en un área editorial, puede ser un puesto de dirección o puede ser un reportero, suponiendo que estamos viendo el nivel de evaluación de riesgo para un reportero que está realizando coberturas en la calle. Bueno, escogemos reportero. En la condición en la que se encuentra, en el lugar en el que se encuentra, es importante saber si la persona que se está haciendo la evaluación o sus compañeros han recibido amenazas o experimentado algún tipo de agresión en el último año. Vamos a suponer que sí, por supuesto estamos en México. México es un lugar en donde prácticamente en cualquier comunidad se ha recibido algún tipo de amenaza o agresión a algún compañero nuestro o alguien en lo individual. Es la pregunta directa: si ha recibido una amenaza o una agresión como periodista en el último año.
Salama empieza a repasar las diversas variables en la vida de un periodista. Puede ser la situación emocional, puede ser la situación laboral, la situación de seguridad. Pregunta, por ejemplo, ¿sientes que tu condición emocional está afectada por tu trabajo? Parece que no hay ningún periodista que no se vea afectado en algún momento en su condición emocional, las coberturas que realiza. Quizá no siempre, pero muy difícil que sea completamente inmune a eso. Vamos a suponer que esto sucede entonces con frecuencia. La situación emocional también implica saber cuál es el autocuidado que sigue un periodista. Practica algún tipo de autocuidado emocional que puede ser de diversos tipos. Puede hacer meditación, yoga, puede hacer terapia psicológica, puede ser algún tipo de ejercicio o experiencia espiritual. Es muy raro, sin embargo, que un periodista lo practique, pero vamos a suponer que esta persona en cuestión lo hace de manera no frecuente, pero sí regular. La siguiente es la situación de seguridad, es decir, cuáles son las condiciones del trabajo que hace el reportero en la calle. Hay fuentes que son más peligrosas o hay coberturas que son más peligrosas que otras. La fuente política, por ejemplo, la fuente policíaca o de crimen en México, pues resulta más peligrosa que otros o expone al periodista a más riesgo que otras fuentes. Vamos a suponer que nuestro sujeto se trata de una reportera que cubre con frecuencia notas que tienen que ver con policía, crimen, política y corrupción, que acude a zonas consideradas de alto riesgo, que puede ser desde algún tipo de manifestación hasta la escena de un crimen, en donde hay una fuerte presencia policíaca, en donde probablemente está bajo algún tipo de espionaje criminal y que puede ser entonces un lugar de riesgo. Suponiendo que también en virtud de la cobertura que hace o de la fuente que hace esta periodista, pues recibe frecuentemente información que puede poner en riesgo su seguridad. A la hora de manejar esta información, obviamente el paso antes de publicarla, el paso antes de difundirla, puede enfrentar una serie de obstáculos de censura que puede ser externa o puede ser interna, puede ser de personas que estén interesados en que no se publique o dentro del mismo medio, el propietario, quizá un directivo, que también puede estar interesado en que no se publique. Si esta persona recibe presiones externas, quizá de algún político, de algún criminal, de algún empresario, vamos a suponer que esto ocurre a veces. Vamos a suponer también que en ocasiones su jefe, su editor o quizá el propietario del medio también le censura información. O vamos a suponer que también esta periodista en ocasiones, debido a la delicadeza y debido a la sensibilidad de la información que maneja, pues a veces decide no publicarla, que es también practicar algún tipo de autocensura. Esto ocurre con muchísima frecuencia y lo sabemos en muchísimas partes del país. Ahora, salir a una cobertura no es nada más salir a ver qué se encuentra uno. Un plan de seguridad también exige que las coberturas se traten de proyectar y se traten de seguir una serie de pasos y una serie de medidas antes de salir a la calle. Es una práctica que resulta muy sana entre los reporteros, sin embargo no necesariamente es muy común. Para tratar de saber qué tipo de riesgo enfrenta, Salama pregunta, por ejemplo, ¿qué tanto planificas tus investigaciones? Es decir, ¿con qué frecuencia a la hora de hacer una investigación defines de antemano cuáles son las fuentes que se van a buscar, cuáles son los lugares que se van a visitar, cuáles son las personas con las que se va a compartir información, cuál es el medio con el que me voy a comunicar con mi fuente? ¿Me voy a comunicar con mi fuente por teléfono o por mensajería o por algún tipo de mensajería encriptada si se trata de alguna fuente confidencial? O si voy a utilizar mensajería nada más para agendar un encuentro, pero los intercambios de información van a tener que ser en persona. Todo esto forma parte de una planificación de la cobertura que no es muy frecuente, no lo vemos con mucha frecuencia, pero vamos a suponer que esta persona lo realiza a veces. Sin embargo, esta persona es concienzuda y verifica la información que consigue, busca siempre contrastarla con otras fuentes.
y obviamente tiene todas las consideraciones éticas antes de publicar la información que consigue. ¿Qué tanto también, pregunta Salama, se usan protocolos de seguridad? ¿Qué tanto, por ejemplo, a la hora de ir a un encuentro con una fuente confidencial, esta persona utiliza algún tipo de contraespionaje para ver si no hay alguna persona siguiéndola? ¿Qué tanto utiliza canales de comunicación seguros? ¿Qué tanto varía sus rutinas para que pueda evadir a sujetos que buscan tener interés? ¿Qué tantas medidas de seguridad tiene el lugar donde trabaja, por ejemplo? Vamos a suponer que esto sucede con frecuencia. Las redes, y por redes nos referimos a los contactos y el círculo inmediato de un periodista también es muy importante. ¿Qué tanto apoyo, qué tanta comunicación interna tiene el periodista dentro de su propio medio? Vamos a suponer que es buena. ¿Y qué tanta comunicación tiene con colegas de otros medios? Vamos a suponer que esta periodista forma parte de alguna red local de periodistas, que se ha generado una comunidad en donde hay sentimientos de solidaridad, en donde hay sentimientos de apoyo, en donde el periodista se siente confiado de que si algo le pasa, hay un grupo que la respalda en la denuncia y en hacer su caso visible. Hay algunos experimentos interesantes que se han hecho en México con redes locales de periodistas. Y también otra consideración es la seguridad laboral. Desafortunadamente en México el trabajo periodístico es muy precario y en muchas ocasiones los periodistas no pueden realizar su trabajo con un buen sueldo o con prestaciones adecuadas. Vamos a suponer que esta periodista pues tiene un sueldo o prestaciones, las de ley, que entonces tendríamos que considerar regular, pero que quizá a su organización no le interesa mejorar su seguridad, es decir, a su editor no le interesa, el dueño del medio, su patrón, no tiene ningún interés en hacer inversiones para mejorar la seguridad de sus reporteros. ¿Qué tanto también, esta es otra consideración de la aplicación, qué tanto está versado el periodista en seguridad digital? ¿Cuáles son sus habilidades? ¿Con qué frecuencia o cómo calificaría su habilidad en el uso de ciertas medidas de seguridad digital, como contraseñas fuertes, por ejemplo? Vamos a suponer que es una habilidad intermedia. En la navegación anónima, vamos a suponer que es básica, ¿no? Mucha gente practica la navegación anónima en Internet. En correos encriptados, esto realmente es muy infrecuente encontrarlo, y no es pensar que los servicios de correos como Gmail, Yahoo, Hotmail son encriptados, porque no lo son, sino más bien es alguna aplicación especializada de correo encriptado que se utilizan con muy poca frecuencia en México. Los chats encriptados de igual manera, es decir, que tengan un mejor nivel de encriptación que el simple WhatsApp, como por ejemplo Signal, como Perio, se utilizan con alguna frecuencia. Vamos a suponer que las habilidades son básicas, y dentro de estas mismas aplicaciones que permiten chats encriptados, que también se hagan llamadas telefónicas encriptadas. Esta es ya la encuesta completada. Obviamente hay algunas también opciones que ofrece Salama, como por ejemplo la posibilidad de tener entrenamiento personalizado o capacitación, de manera que uno puede estar en contacto con esta aplicación sin necesariamente utilizar o más allá de utilizar la aplicación. Finalmente, la evaluación de riesgo que arroja con base en las respuestas que nosotros le dimos a Salama es un nivel de riesgo de 62 sobre 100, y aquí es en donde se mide y se califica como riesgo alto o más de 60 puntos. Entonces, Salama nos indica que probablemente estemos en un riesgo alto y nos sugiere, en primer lugar, tomar acciones para impedir la elevación a un riesgo extremo en el que personas y organizaciones adversarias tienen el potencial para explotar nuestras vulnerabilidades. Llama a hacer una evaluación de todas las medidas de seguridad
que tomamos de revisar también todas las condiciones de nuestro trabajo y sugiere una serie de acciones. Acción 1, evitar cualquier operación que pueda conducir a un ataque con daños graves. Acción 2, en qué fallan los protocolos de seguridad y cómo esas fallas contribuyen a colocar en un riesgo. Probablemente en este caso la falla pudiera ser una habilidad baja en herramientas de seguridad digital. La tercera acción, contactar al medio y discutir con los compañeros y con los colegas, con los jefes, posibles cursos de acción. Una cuarta acción que es, de ser posible, reportar a las autoridades locales o estatales cualquier intento o amenaza. Y una quinta acción, porque en muchas ocasiones también las autoridades no resultan confiables, contactar a organizaciones internacionales como puede ser el Comité para Protección de Periodistas, Reporteros Sin Fronteras, Artículo 19, etc. Salama ofrece una serie de recomendaciones y también alguna temática sobre materiales que podemos leer en temas que surgieron en nuestra evaluación, como para mujeres, seguridad digital, navegación segura, etc. Esa es básicamente la forma en que Salama nos hace una evaluación de riesgo, que es muy práctica y que también es bueno hacerla periódicamente porque el riesgo también va cambiando. Y la segunda aplicación es Umbrella. La desarrolla una organización llamada Security First, que fue fundada por activistas en Irlanda, con la idea de tratar de poner en una sola aplicación o en una sola herramienta toda la información que hay dispersa en diferentes manuales, en guías de seguridad, sobre medidas de protección para actividades específicas, sean coberturas para viajes, traslados, protección de comunicaciones, gestión de riesgos, etc. La aplicación se encuentra en App Store, se encuentra en Google Play, la podemos encontrar como en Umbrella Seguridad en Google Play e instalarla de manera muy fácil, como cualquier aplicación, en un teléfono móvil. Teniendo la aplicación, podemos ir a una configuración donde nos pide un idioma, nos pide algún tipo de información, nos puede también, si queremos, nos da la opción de ponerle una contraseña, nos da la opción también de importar datos si es que los tenemos en otra ubicación, nos da la opción de poner la misma ubicación que tenemos. Y la forma en que funciona Umbrella es primero a través de lecciones y después a través de listas de verificación. Es decir, primero nos dice cuáles son las medidas de seguridad que hay que tomar para situaciones específicas y después de repasar las diferentes recomendaciones nos da una lista que vamos haciendo a manera de checklist y vamos palomeando las distintas acciones que necesitamos tomar en nuestra cobertura o palomeando las distintas acciones que ya tomamos antes de emprender una cobertura. En lecciones, por ejemplo, podemos ver diferentes actividades, por ejemplo, en las comunicaciones, como el uso de teléfonos móviles para hacer llamadas, para enviar mensajes, para manejar correos electrónicos, para evadir la censura en línea, para privacidad. Una de las actividades, por ejemplo, más frecuentes, pues es enviar mensajes. Y nos estamos comunicando con nuestras fuentes, con nuestros colegas, con nuestros jefes en la redacción. Hay diferentes niveles, pero principalmente todos empezamos obviamente como principiantes. Y las diferentes opciones o modalidades, mensajes de texto, por ejemplo, herramientas como WhatsApp, que obviamente se ha vuelto la más popular. Podemos escoger cualquiera de estas diferentes opciones y nos va a dar más información a detalle sobre cada una de ellas. Vamos a suponer que es WhatsApp, ¿no? Precisamente porque, como lo señala la misma herramienta, es la aplicación de comunicación móvil más popular del mundo. Tiene algunas descripciones sobre lo que significa WhatsApp, la encriptación que tiene, las consideraciones de seguridad, es decir, a pesar de que WhatsApp tiene medidas de seguridad, de todas formas tiene vulnerabilidades. La recomendación, por ejemplo, de activar la verificación de 2 pasos para cuidar el acceso a la aplicación. Nos sugiere también otras
opciones de mensajería como Pidgin, como Adium, por ejemplo. Nos sugiere también literatura que podemos leer o otros manuales instructivos que podemos leer, tanto sobre la aplicación que estamos viendo en este momento, como la literatura que se ha escrito sobre esa aplicación. Y finalmente nos pone un checklist. Nos dice, por ejemplo, que evitemos los mensajes SMS porque son muy poco seguros para textos sensibles. Nos recomienda que usemos Signal. Entonces ya descargo Signal y aplico yo mi palomita para la checklist, y estoy consciente que tengo que evitar los mensajes regulares o el SMS normal para textos sensibles debido a su falta de seguridad. Eso es, por ejemplo, lo que tiene que ver con mi uso de WhatsApp para la comunicación. Podemos regresar a las mismas lecciones. En nuestras listas de verificación se va marcando, ¿no? Tengo ya mis listas de verificación. Para enviar un mensaje ya me está diciendo cuáles son las medidas que debo de tomar. Si nos regresamos a las lecciones y vemos algún tipo de situación en la que nos estamos encontrando, como por ejemplo el manejo del estrés, del autocuidado, que finalmente es algo muy importante. No lo practicamos mucho, queremos saber cómo hacerle o cómo empezar a lo mejor a manejar el estrés como producto de nuestro trabajo. Nos vamos a principiante. Cada una de las lecciones tiene distintos niveles, principiante, avanzado o experto, dependiendo del nivel de conocimientos o de habilidades que tengamos en cada actividad. Vamos a aprender pues desde un principio cuáles son los tipos de estrés, qué significa el estrés crónico, cuáles son los efectos del estrés, ¿no? Aprendemos los tipos de estrés: el estrés crónico, el estrés traumático, el estrés postraumático, el manejo del estrés, las diferentes modalidades, los efectos, los síntomas que podemos estar experimentando, por ejemplo, los síntomas físicos, los síntomas de comportamiento, las distintas recomendaciones que nos sugiere esta misma aplicación: aprender sobre el estrés, aprender sobre nosotros mismos, las actividades que podemos hacer para un bienestar físico, para un bienestar emocional y mental, diferentes recomendaciones para manejar el estrés, también literatura, un poco más de fuentes en donde podemos verlo, y otra vez el checklist. Podemos ir haciendo los checklists, hacer actividades de descanso y relajación, cambiar los hábitos alimenticios, por ejemplo, cambiar los ambientes estresantes, y finalmente también vamos manejando nuestras propias listas. Y de esta manera vamos haciendo diferentes actividades: gestión de información, contraseñas, seguridad digital, protección de archivos, si vamos a viajar, cómo preparar los viajes, cruce de fronteras, uso de vehículos, cómo negociar puntos de control o retenes, medidas de seguridad que tomar en reuniones, cómo practicar contra vigilancia para asegurar que nadie nos esté siguiendo, qué hacer cuando vayamos a cubrir una situación de alta tensión, como por ejemplo una protesta o algún tipo de asignación peligrosa. Todo eso lo vamos integrando en las lecciones, le vamos dando seguimiento a las lecciones. Podemos armar nuestras propias listas y a partir de esas listas armar nuestro propio protocolo de seguridad ya personalizado. Estas dos herramientas sin duda nos pueden ayudar muchísimo a mejorar la seguridad en nuestro trabajo, de manera que los invito a utilizarlas, a navegarlas, en el caso de Salama, a descargarlas en su teléfono móvil en el caso de Umbrella, y no nada más a utilizarlas, sino también a compartirlas con colegas, con compañeros en cada uno de sus medios o en otros medios o con freelancers. Finalmente, las cadenas de seguridad son más fuertes en la medida en la que cada vez más gente va compartiendo las mismas medidas y se hace una protección mucho más robusta.
También los invito a seguir observando, a seguir viendo las cápsulas de Provoces. Finalmente, todos estos son consejos y recomendaciones para hacer nuestro trabajo mucho más eficiente y seguro. Muchas gracias.